Bueno, chiquilines, miren qué colorido que estoy hoy acá, con toda esta preparación que hemos elaborado junto con el equipo de arte aquí del canal para hablar de un tema bastante delicado, complicado, triste diría yo, pero bueno, que hay que aprender a llevarlo no solamente individualmente en lo que es las primeras etapas, sino a nivel de familia, ¿no? Y con un trabajo también de un equipo multidisciplinario. Como les había adelantado, el pasado 28 de junio fue el Día Mundial de la Afasia. Estamos hablando de un trastorno que afecta fundamentalmente lo que es la capacidad de comunicación, o sea, problemas para expresar nuestras palabras, para expresar nuestros sentimientos, no solo en lo que tiene que ver con la articulación de la palabra, sino en la comprensión, la pérdida de nuestro lenguaje, no solamente exterior cuando hablamos con alguien, sino de nuestro lenguaje interior, de no encontrar las palabras adecuadas, de no poder pensar, no poder recordar. Que es un proceso realmente evolutivo y que vamos a ver que obedece a distintas patologías, pero que por frecuencia está relacionado a los accidentes cerebrovasculares, que como sabemos son uno de los problemas más grandes que tenemos aquí en nuestro país, justamente por una sumatoria a veces de patologías como la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes, etc. Vamos entonces a la primera plaquita, señor director. Afasia, entonces, le reiteramos, el 28 de junio fue el Día Mundial de este problema, es el compromiso neurológico de nuestro lenguaje. Y esto es porque hay zonas instrumentales del cerebro que afectan, como les decía, no solamente el lenguaje externo, sino también el lenguaje interno. Y la causa más frecuente en los mayores de 45 años, como les decía, es las enfermedades cerebrovasculares, los accidentes cerebrovasculares, y en segundo lugar vamos a ver después que los tumores. Los especialistas son muy claros cuando tratan de explicar de qué se trata esto, ¿no? Acá tenemos esta chica, esta señora sentada y atrás un gran cartel con signos de interrogación y ella tomándose la cabeza porque es como que no, hay cosas que no las entiende. Y los especialistas dicen, esto es igual que estar en un país con un idioma totalmente desconocido, donde además se nos perdieron las palabras que usamos para pensar. O sea, también perdemos, como les decía, nuestro lenguaje interno. Es como estar en un mundo desconocido donde no entendemos, no nos entienden, y es un proceso evolutivo. Dicen los especialistas también que esto es mucho más complicado que ser sordo y mudo, ¿tá? Porque de alguna manera la persona que es muda, digo, pero tiene esa capacidad por lo menos de razonar, de entender, de encontrar las palabras adecuadas, y no podrá expresarla aquella persona que es muda. Pero digo, esto es sumamente complejo porque, como les decía, es una enfermedad que responde a un deterioro, en definitiva, de determinadas áreas cerebrales que muchas veces es progresiva y que nos limita en lo que es la vida cotidiana. Vamos a la segunda plaquita. La afasia se compromete, como les decía, tanto la expresión como la comprensión del lenguaje, y acá es importante diagnosticar la causa que origina esta afasia, porque se recomienda que el abordaje para estos pacientes sea un abordaje multidisciplinario. Y ya repasando entonces las principales causas en la siguiente plaquita: accidente cerebrovascular, como les decía, cerca del 25 a 40% de los sobrevivientes que tienen un accidente cerebrovascular tienen afasia de distinto grado, de distinto tipo. En segundo lugar, los tumores, tenemos después traumatismos, o sea, aquellas personas que han tenido un traumatismo cráneoencefálico, y después lo que son las causas degenerativas. Hay un tipo de afasia también que se llama afasia progresiva primaria, que es prima hermana del Alzheimer, donde acá, a diferencia que en el Alzheimer empiezan a perder fundamentalmente la memoria, acá lo que se afecta en primer lugar justamente es esa capacidad de comunicación. Lo mismo ocurre acá con este señor, ¿no? Que está como en una especie de laberinto en el cual no sabe qué camino tomar, hacia dónde ir, justamente por esa pérdida en lo que es su comunicación exterior y su comunicación interior. Vamos a una fotito que tenemos de un hemisferio cerebral. Ahí está. En realidad es el hemisferio cerebral izquierdo, porque el 95% de las personas diestras y el 70% de los zurdos, el lenguaje se maneja a nivel del hemisferio cerebral izquierdo. Y allí, como vemos, hay distintas, estamos hablando del lóbulo parietal, temporal, lóbulo frontal, lóbulo occipital, y bueno, afecciones fundamentalmente, como les decía, causadas por accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que afecten esta zona cerebral, va a determinar distintos grados de afasia o alteración en la comunicación o el lenguaje, que puede ir
desde más que nada lo que es la expresión motora, a problemas para hablar cuando es más que nada a nivel frontal, lo que es el área de Broca. Después tenemos distintas áreas como son Wernicke, anómica y global, donde el tipo de afasia, si es más que nada de expresión o de comprensión, va a ir difiriendo según la localización, fundamentalmente, como les decía, cuando hay un trastorno vascular a nivel o degenerativo a nivel del hemisferio cerebral izquierdo. Y nos gustó traer un videíto que ya lo podemos compartir porque una de las personas que dio o por lo menos que comunicó, lo vemos allí, es el actor Bruce Willis, que en el mes de abril precisamente la familia y él informaron, en marzo fue específicamente, el retiro de lo que es la actividad cinematográfica justamente por algunos problemas de salud. Dijo que están alterando lo que son sus habilidades cognitivas y luego se supo que lo que estaba ocurriendo en realidad es la presencia de una afasia, al parecer por lo que pude indagar, es más que nada una afasia, como les decía, degenerativa primaria no vinculada a un trastorno de accidente cerebrovascular. Pero bueno, es una manera de dar a conocer un problema de salud que a veces puede enlentecerse en función de un manejo, como les decía, multidisciplinario, con la participación de neurólogos, de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos, obviamente de psicólogos, y que involucra no solamente al paciente, acá tenemos el ejemplo de Bruce Willis, sino también a su entorno, ¿verdad? A su familia. Acá el alumno Fablet tiene una pregunta, adelante. Los primeros síntomas, Dani, ¿cómo empezás a notar de que hay algo que no estaría andando bien? Recordá que primariamente esto, en la mayor parte de los casos, y más en nuestro país, se presenta en aquellas personas que tuvieron un accidente cerebrovascular, ¿tá? Un AVE, el AVE característico. Entonces ahí, lo primero es resolver esa situación. Generalmente cuando hay un accidente vascular tiene que ser cuanto más rápido sea el diagnóstico y la resolución, mejor, porque va de la mano de una mejor evolución. Ahora, si vos me decís, en los otros casos tenés que ver si tuviste un traumatismo craneoencefálico, capaz que no lo tuviste. Después en las personas más jóvenes podés pensar capaz que en un tumor. Y ahí, depende de la localización del tumor, la sintomatología que puedas tener. Si el problema pasa fundamentalmente porque querés decir algo y no encontrás las palabras adecuadas, o porque no podés expresar desde el punto de vista motor una palabra, o pensás en algo y no lo podés transmitir, o alguien te dice algo y empezás a tener dificultades en lo que es la comprensión de lo que te están diciendo, hablamos de cosas simples, eso siempre va a motivar obviamente la consulta médica y después con el especialista, el neurólogo, para que te hagan un examen obviamente físico adecuado, un interrogatorio que de ahí puede desprenderse el problema que estás teniendo, y después estudios paraclínicos como pueden ser una resonancia magnética. Entonces, como les decía, lo importante acá es, obviamente, ante cualquier variación en la comunicación que puedan tener con una persona, que digan: algo está pasando acá, no me está entendiendo, no se está pudiendo expresar bien. Obviamente consultar, hacer el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Como les decía, implica un equipo multidisciplinario que en muchos casos puede tener una evolución por lo menos más digna y más saludable.